Buen día, familia de Fisuras. Aquí andamos una semana más en nuestro espacio de incursión política desde la cultura y viceversa en Canal Red. Hoy, 4 de diciembre, han venido a fisurar un poquito el tablero con nosotros dos creadoras escénicas de largo recorrido, andaluzas por bandera, como un servidor. Vienen presentando una obra que tiene todo que ver con esta fecha de hoy tan señalada para ese andalucismo en el que algunas y algunos militamos y habitamos. No ni nada, una copla disidente para acompañar a un buen puchero contemporánea y rebelión contra la andaluzofobia. Bienvenidas, Zaira Montalvo, bienvenida, Ana Cavilla, gracias por venir. He dicho andaluzofobia en vez de andalufobia. Las dos valen. Que es algo que he descubierto también con vosotras, porque yo solía decir andaluzofobia, pero vosotras preferís andalufobia, ¿no? Sí, las dos valen en realidad, pero andalufobia. No ni nada, esa triple negación afirmativa, andalucísima. Hoy estamos aquí tres andaluzas, tres andaluces. Esto que antes todo era campo, ahora es nuestro ya, se ha acabado las pamplinas. Os quiero preguntar, ¿de qué pellizquito surge la idea de llevar a cabo esta obra, no, Nina? Pues, en realidad, el primer impulso total fue estar sola en escena, ¿no? Como llevo bastantes años en la profesión y nunca me había regalado estar sola en escena. Entonces, de pronto, tenía como muchas ganas de eso, de atreverme, ¿no? De ocupar ese espacio que no había experimentado. Normalmente tengo a mi otra compañera en la compañía, que somos dos, y de pronto fue como, venga, quiero contar algo yo sola. ¿Qué quiero contar? Y claro, lo primero que me viene es lo que más me atraviesa, ¿no? Lo que me ha atravesado toda la vida y me sigue atravesando, que es ser andaluza fuera de la tierra, porque llevo bastantes años fuera de ahí. Y enseguida conecté con Pamela y conecté con Ana y nos juntamos en el patio de la casa de Pamela cuando todavía vivía aquí en Madrid y nos juntamos a charlar, ¿cuántas horas? No sé, 3, 4 horas. Toda la tarde. Si no hablamos nada del proyecto. Bueno, Pamela, que es Pamela Palenciano, Pamela Palenciano. que no ha podido venir, pero ya la pillaremos, así que podemos rajar de ella. Sí. Perfectamente. Y entonces nos pusimos a hablar lo que dice Ana. No hablamos nada del proyecto, hablamos de nosotras, de nuestra vivencia, de dónde estábamos cada una, ¿no? De pronto Pamela estaba en ese movimiento de irse a vivir a Cádiz, que ahora ya vive en Cádiz. Claro, es que nos pilló en un momento personal también, muy relacionado con la... Perdona que te haya cortado. No. Yo estaba volviendo, llevaba como 1 año y medio, 2 años volviendo, pero volviendo por temporadas. Dejé mi casa en Madrid y estaba 4 meses en Cádiz, volvía a Madrid, me pasaba 3 meses, volvía... Y Pamela estaba tomando la decisión de volverse. Entonces también cuando te vuelves, claro, yo me fui hace 20 años. Entonces esta cosa de la pertenencia, de volver a casa, pero ¿a qué casa? Volver a una tierra, pero ¿a qué tierra? Que ya no es lo mismo, ¿no? No es el sitio que dejaste. Cuando vuelves también, yo por ejemplo en Cádiz no soy gaditana. Yo soy gaditana en Madrid, pero en Cádiz soy madrileña. Total. ¿No? Es decir que... Me suena. Claro, entonces eso nos estaba atravesando realmente en nuestra vida. Y nos llama Zaira para hablar de esto. Perfecto, lo tenemos fresco. Claro, nos estaban pasando muchas cosas, ¿no? A cada una y era como, esto tiene mucho que contar, ¿no? Hemos llorado, hemos reído, hemos recordado, hemos hecho un trabajo muy sanador. Para mí es súper sanador el haber podido profundizar en esto, en cómo nos sentimos, incluso el hacer como una deconstrucción, el empoderarte con tu acento en escena, porque, por ejemplo, a mí sí que fue algo que se me marcó mucho cuando empecé a hacer teatro, me marcaba mucho esto de limar el acento y he hecho como una deconstrucción hacia atrás, hacia tener más acento. Sí, mira, te quería preguntar desde ahí, porque te quería preguntar una frase, ¿no? Que te dicen de si como no limes el acento te va a llevar toda la vida haciendo de criada, ¿no? Sí, esto... Que es algo que me impactó mucho. ¿Cuánto tiene que ver esta frase que te dijo una profesora de la RESAD cuando tú estudiabas aquí en Madrid? ¿Cuánto tiene que ver con esta obra y en qué sentido? Bueno, es uno de los impulsos en realidad. Porque de hecho yo tengo un máster en criadas, ¿eh? Todos los papeles que hice cuando estudiaba fueron criadas, maravillosas, por cierto, que las criadas son maravillosas, pero es increíble el estereotipo, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con esto, con esta rabia y esta cosa de resistencia, de decir, no, que tenemos muchas cosas que contar y la queremos contar desde
disidencia como es en nuestra habla, ¿no? Que se sale pues de lo normativo, del centro, y nos empoderamos con esto, ¿no? Y entonces, esto también ha sido un proceso personal mío, y también me consta que de las compas, porque aquí Ana y Pamela Valenciano hemos sido el trío de todo, de la dramaturgia, de cómo hemos querido contar. Hay mucho de las tres en la obra. Sí, porque una de las cosas más duras, incluso más que enfrentarse a la andalufobia que existe en el exterior, es la andalufobia que llevamos nosotras dentro, ¿no? Sin querer, que nos ha inculcado. La vergüenza, el querer... Al principio hablábamos mucho de querer, no sé, exagerada, no sé, escandalosa, ¿no? Como que llevamos ese complejo de no reírte muy alto, no tener mucho acento, no ser muy exagerada, ¿no? Entonces eso es algo que tú te vas reprimiendo. Y... ¿Sabes lo que yo me he dado cuenta con este proceso también? Que esto que nos está pasando era mucho más duro de lo que pensábamos antes de hacer la función. Es decir, que queríamos hablar algo un poco desde el coraje, de estamos hartas de que nos pase esto, pero cuando nos empezamos a meter en el proceso y nos dimos cuenta de la violencia que estábamos viviendo, que nos exponíamos nosotras mismas y que cómo se había desarrollado esa violencia en nuestras vidas y cómo nos había colocado en un lugar, fue duro, porque hemos llorado, ¿no? Como quiero decir que darnos cuenta de cómo nos hemos limitado a nosotras mismas, cómo se nos ha limitado desde fuera y cómo se nos ha ocultado un montón de información para que no tengamos ese conocimiento. Claro, ¿no? Ese conocimiento identitario, ¿no? Mira, te lo pillo ahí precisamente. Hoy se estrena, justo hoy 4D, se estrena la obra en el Teatro del Barrio, aquí en Madrid, y os quería preguntar qué historias se va a encontrar quien vaya a verla hoy y estos días que está en el Teatro del Barrio, en el sentido de... creo que tiene bastante que ver también esta obra con historias que se nos han ocultado, ¿no? Que se nos ha tergiversado a las andaluzas y los andaluces. ¿Qué historias hay por ahí que...? Bueno, partimos de la disidencia, ¿no? De la disidencia entendida como habla, como identidad, como cuerpo, como libertad de género y sexoafectiva. O sea, todas las disidencias que engloban nuestro día a día. Y yo creo que se van a encontrar un reconocimiento a esa historia que Ana decía, ¿no? Que se nos ha negado muchas veces. Y luego también toda la parte de la disidencia, toda la historia de lucha. Nosotros nos hemos dado cuenta que Andalucía tiene una historia de lucha que tú vas sabiendo, pues, tu prima, tus abuelas, ¿no? Una película, un libro, pero no, tiene una historia de lucha muy potente que se nos ha negado, que se nos ha ocultado, que no se nos ha compartido. Y claro, eso no te deja verte como un pueblo luchador. Entonces, ¿no? Entonces, historias que no se han contado, el pasaje de Begoña, ¿no? El Stonewall, lo que algunas llaman el Stonewall andaluz. Nosotros no sabíamos que había habido una gran redada en el año 71 y que había un sitio que era un oasis de las disidencias en el año 71 en Málaga. Lo había, lo hubo, fue un sitio súper importante, un sitio referente de música, de cultura y de libertad sexual, y que hubo una redada, que fueron más de 300 personas detenidas, 100 y pico de personas heridas. Eso pasó antes de ayer, no lo sabemos, no está en nuestro ADN, como si sabemos qué pasó en Stonewall, ¿no? En Estados Unidos. Pues como esa, el pasaje de Begoña, un montón de información sobre todo el expolio del territorio que se ha ido haciendo durante estos últimos años. Entonces, nosotros estamos haciendo en la función la historia de la cara B, ¿no? Teníamos esta idea de darle la vuelta a las postales que siempre vemos de Andalucía y vamos a ver qué hay detrás de todo este escaparate que se nos ha montado para que nosotros hagamos nuestro teatrito, pero cuando le quita todo ese folclore, lo que hay detrás es un montón de lucha y un montón de violencia y un montón de resistencia. Parte de esa resistencia también es gracias a la cuerpe de otro, ¿no? Porque aunque yo sé que esta obra nace de tu querencia, de querer enfrentarte a las tablas sola por primera vez después de 20 años dedicándote a esto, sé que es un solo, pero acuerpado por casi 30 personas que hay detrás que han trabajado en esta obra, ¿no? Totalmente. Nombres míticos como Antonio Manuel, Carmen Xía, Eva Monpó... Alensandra García, que también escribió uno de los textos. Pamela Valenciano también, que no ha podido venir. ¿Cómo ha sido de repente tú como encarnar todo el trabajo de toda esa gente? En realidad ha sido un regalazo
el ver que nuestro trabajo, nosotras veníamos ya de una mirada transfeminista a la hora de trabajar la escena. Tanto Ana como Pamela como yo veníamos de ahí. Entonces, esto ha sido algo que enseguida nos hemos puesto súper de acuerdo en el código. Y ahí se han ido sumando un montón de gente. Y cada vez que le pedíamos a alguien, oye, ¿te gustaría colaborar con el proyecto? Sí, sí, o sea, de una manera además súper generosa. Si no tenéis suficiente para la producción, porque al final es una autoproducción, lo que haga falta, y al final hemos podido con todo, económicamente, pero sobre todo es que antes que eso estaba las ganas de estar ahí. Y no solamente nombres conocidos como los que hemos nombrado y las que no hemos nombrado, que han estado detrás de la producción, ayuda antropológica, acompañamiento de flamenco, acompañamiento de kung fu, o sea, es que hay un montón. Wow. Pero sí que es verdad que hay testimonios tanto de vídeo, audiovisual, como de audio, de amigas, de gente cercana que se ha volcado también a darnos su relato, porque es que a todas y a todos nos están atravesando eso muy fuerte. Entonces, es una pieza muy colectiva. Aunque esté yo sola en escena, yo siempre digo, no estoy sola para nada. Es que hay un equipazo, desde quien ha grabado un audio, quien se ha grabado para poner en un vídeo colectivo, hasta quien ha diseñado el cartel o ha hecho las letras, ¿no? Como todo con mucha sí, en el vestuario creo que está tu familia incluso, ¿no? Sí, mi madre, mi padre, mi hermana Paloma hace las luces, el diseño técnico, sí, es que estamos todos en familia. Estamos en casa. Bueno, la próxima me apunto, lo digo ya. Sí, perfecto. Quería decir una cosa con lo que estaba diciendo Zaira, que nosotros no nos planteamos que esto fuera colectivo. Ella quería hacer un solo y nos pusimos a trabajar. Y al empezar a compartirlo nos dimos cuenta que esto lo atravesaba un montón de gente. Entonces, ha sido también la gente la que ha querido, con lo que nos iba contando, decimos, esto lo tenemos que meter, esto lo tenemos que meter. Entonces también la gente se iba uniendo porque esto me ha pasado a mí, esto me pasa a mí me pasó una vez y entonces a través de eso, perdón, se ha ido sumando un montón de gente y entonces eso ha sido precioso. Hay una frase que me gusta mucho que te he escuchado por ahí, que dices que tiene que ver también con la reivindicación que hace esta obra. Además de contra la andalufobia, se reivindica transfeminista, ¿no? Y hay una frase que te he escuchado que dices como que hay que poner el foco en lo hegemónico para que no se te cuele. Me ha gustado mucho esa frase a la hora de cómo tú enfocas el teatro. Cuéntame un poco más de he escuchado también como decir de que de alguna manera tenemos que enfocar el teatro para atraer ese mundo, ¿no? Con el que soñamos y con el que deseamos, ¿no? Sí, yo me dedico de alguna manera en lo escénico a aplicarle la perspectiva de género, ¿no? Pero no solo hablando de perspectiva de género, sino que cuando tú representas, nuestro trabajo es representar, poner realidades más o menos poéticas sobre la escena para compartirlas con gente. Entonces, cuando tú representas, si tú no tienes en cuenta todas las estructuras hegemónicas de las que estás construida, de género, de clase, de raza, si tú no las tienes en cuenta, se te va a colar. Se te va a colar todos los discursos hegemónicos que son violentos, que son discriminatorios. Entonces, cuando tú le pones esa atención, no solo te estás deconstruyendo a ti, estás deconstruyendo esa forma de representar. Entonces, si tú, por ejemplo, yo me gusta denunciar cosas que no me gustan en la vida, pero ¿cómo las denuncias sin reproducirlas? Ahí es donde le pongo la intervención. Entonces, en vez de generar mundos que ya existen y que no me gusta generar mundos que no existen desde otra perspectiva, para que no se nos cuele. Es decir, que sí, esto está mal, pero ¿cómo sería bien? Pues entonces vamos a contar eso, qué es lo que sí que nos gustaría que pasara. Entonces, por eso yo digo que la escena transfeminista es tener en cuenta que existen otras realidades y contarlas desde ahí. No solo desde la denuncia, sino de la propia existencia, de que las cosas ya son, ¿no? No sé si te referías a eso. Sí, totalmente. Sí, me parece importante porque nosotros tenemos la oportunidad de crear realidades. Total. ¿No? Pues queremos realidades en las que queremos vivir. Sí, justo vi hace poco, o leí un artículo de Paco Becerra que hablaba mucho de eso, ¿no? De que nos han hecho creer que como que nos da mucho miedo decir que el arte cambia las cosas. Entonces siempre decimos, bueno, el arte no, tampoco es que cambia las cosas, y realmente él decía, no, es que realmente es lo que más lo cambia. Tenemos una y por eso siempre que llega al fascismo, lo primero que hace es cortarle las manos a los artistas, ¿no? O sea, véase Víctor Jara,
es curioso que siempre lo primero que sale por la ventana son los creadores artísticos. Tenemos un altavoz y una responsabilidad total. Yo, en la pedagogía también, que nos atraviesa un montón, la pedagogía teatral, es algo que también está siempre en el punto de mira, de eso, romper estereotipos, trabajar porque realmente tenemos un altavoz y sobre todo tenemos una responsabilidad en lo que estamos contando y claro que transforma, o sea, claro, totalmente. Y que genera pensamiento, ¿no? Que el arte al final lo que hace es compartir visiones del mundo. Entonces, si solo llegan las visiones del mundo de unas personas, pues todo el mundo va a ir encaminado a eso, pero si tú planteas otra visión, hay una persona al lado que va a decir, ah, yo también siento eso, pero no le había puesto esas palabras. Y entonces yo no creo que es que cambie el mundo, pero cambia los pensamientos, cambia las personas, cambia la forma de entender la realidad y eso evidentemente cambia el mundo. Y que además es casi de lo que más falto estamos, ¿no? Porque realmente la gran castración que hace el capitalismo es no dejarte imaginar otro sistema posible, ¿no? Entonces, el arte es fundamental si queremos soñar con otras posibilidades, ¿no? Totalmente. Ya que estamos en el 4 de diciembre hoy, y hemos hecho coincidir esta entrevista, que me encanta cuando estas cosas salen. Hemos hecho coincidir esta entrevista con vosotras y además vosotras también habéis hecho coincidir vuestro estreno en el Teatro del Barrio para esta fecha. Quería preguntaros qué vínculo tiene esta obra con este 4 de diciembre, que algunos se empeñan en decir que es el Día de la Bandera, pero para mí es mucho más que eso, es la reivindicación por una autonomía plena, ¿no? Y que tiene mucho que ver también con aquel 1977 y algo que también está en la obra, que es la muerte de García Caparrós, ¿no? Hablarme un poco de esta vinculación. Pues tiene que ver todo, ¿no? Tiene que ver todo... La muerte no, el asesinato. El asesinato, exacto. Tiene que ver todo y además otra vez volvemos desde el yo, desde mi vivencia personal a las vivencias de las otras compañeras de les otras. Yo personalmente descubro, y yo no sé si lo sabía en algún momento en mi imaginario, pero empiezo esta obra, me siento con mi padre, andalucista hasta la muerte, me siento, papá, cuéntame cosas, no sé qué, mira esta foto, y veo a mi padre en la primera manifestación en Córdoba del 4 de diciembre, encabezando la manifestación, y se me caen los lagrimones diciendo, esto es parte de mi historia, y yo no me acordaba de esto, o sea, que esto está ahí. Y después tiene que ver con rescatar la memoria. Nos llega el libro de Alexandra García, maravilloso, súper recomendable. Ojú. Súper recomendable. Y ahí a mí me deja como maravillada de la manera tan poética, tan bonita que tiene de rescatar esa historia, ¿no? Y al final se junta totalmente con lo que Ana estaba comentando antes, con esa lucha, ese reivindicar que tenemos una historia, que ocurrió algo y que se silenció muchísimo, ¿no? Y que bueno, que es que hace 2 semanas, ¿no?, la familia de Caparrós ha podido acceder a los archivos y ahora se están investigando y por fin parece ser que vamos a saber quién fue el asesino, el nombre, ¿no? Porque es que hasta ahora la censura a los documentos ha sido brutal. Entonces, estamos hablando de 48 años después. No solo a los documentos, la censura del propio hecho histórico. Yo me enteré hace menos de 15 años de lo del 4 de diciembre. Yo no sabía nada. Y de repente un día, leyendo no sé qué o hablando tal, sí, pues no llegaría a los 30, pero quiero decir que no hace mucho. A mí me ha gustado mucho estudiar, he leído mucha historia y me ha gustado. Y cuando descubrí esto, digo yo, ¿por qué nadie me ha puesto esta información a mi acceso? No te digo que me la hayan contado, pero es que no ha sido accesible para mí, yo he buscado en la historia. Entonces, eso a mí me hizo un clic de... Evidentemente hay algo aquí que se está ocultando a propósito. ¿Por qué no sabemos esto del 77? Mis padres tenían 18 años, 20 años, porque esto no se nos ha contado. Entonces, cuando te pones a escarbar, te das cuenta de que hay un montón de historia que se nos ha ocultado a propósito. Entonces, esa es la conexión también que tiene Nonina, de vamos a contar esta parte de Andalucía que no se nos ha contado ni a las andaluzas ni a las de fuera, porque a día de hoy hay un montón de gente del Estado que no es de Andalucía que no sabe lo que es el 4 de diciembre, que no saben, gente que se ha preocupado de tener información, es decir, que no es que diga, bueno, es difícil, no, gente que se ha preocupado de tener información sobre la historia de nuestro país, no sabe a día de hoy qué pasó el 4 de diciembre en Andalucía. Es fuerte. Totalmente. ¿No? Bueno, ahí está este momento y hay otros muchos más. Yo, por mencionar alguno para
porque me gusta hacerle un guiño también a nuestra compañera Marc Ambroyé. También está ese momento, ¿no?, en Sevilla, aquella manifestación trans, de la gente trans, de la gente del colectivo LGTBIQ+. Y muchos más momentos que me encantaría seguir hablando con vosotros aquí, pero insto a todo el mundo a que vaya a ver la obra. Si os parece, lo dejamos aquí. Yo creo que ha quedado un poco el panorama para que den ganas de ir. Yo creo que la gente que vaya se lo va a gozar y va a aprender muchas cosas, precisamente eso de que se nos han ocultado, como bien dices, Ana. Y nada, pues un auténtico placer teneros por aquí. Os deseo toda la alegría en estos días de estreno en el Teatro del Barrio y allá donde vayáis. Os deseo alegría porque creo que el mayor éxito es vivirlo con alegría, ¿no? Pase lo que pase ahí en las tablas. Y gracias por hacer esta obra. Aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis siempre. Andalucismo a full. Y a vosotras, vosotros, nos vemos en el siguiente encuentro. Os insto a ir a la obra, como digo, y también para que no digáis que siempre me quedo en Madrid. Este sábado 6, en Orense, presento disco yo con toda mi banda. Todo el mundo que esté por allí, vengan a vernos al Café Auriense. Y a las andaluzas, los andaluces, levantaos, pedid tierra y libertad. Esto fue Fisura en el Tablero. Salud.